El campo nos da la mano, cuenta con Líder Camargo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Derly, de parte de nuestra empresa Líder Camargo. Somos fabricantes de cabos en madera para las herramientas, emprendedores aquí en Bogotá, empresarios que nos dedicamos a trabajar en el sector de la ferretería. Y esta noche tenemos la compañía de nuestro amigo y colega y consultor Luis Garzón, que desde la parte de innovación tiene muchísimo que contarnos, y desde la parte del emprendimiento y de las empresas tenemos también mucho que contarles en la aplicación de innovación en una pyme. Entonces ese es el objetivo. Bienvenido Andrés, bienvenida señora Blanca, espero que la pasen súper chévere, y esto está quedando grabado para que luego en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, nuestros clientes también lo puedan ver en el momento en que lo vean conveniente. Bueno Javier, Luis, entonces te presento. Eres consultor en innovación, creatividad, estrategia. Llevas muchísimo tiempo trabajando este tema, te especializaste y trabajas en una empresa súper chévere y tienes tu emprendimiento. Cuéntanos un poquito más de ti, de tu emprendimiento, y cómo puedes ayudarnos a nosotros que somos empresarios, emprendedores del sector de la ferretería o cualquier otro sector que pueda también aplicar el tema de la innovación. Listo, bueno, pues Derly, buenas tardes a todos los que están presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Pues nada, digamos que como para contarles un poquito sobre mí, yo trabajo actualmente en una empresa de tecnología, digamos, con el enfoque o a prestar servicios en la nube, ¿sí? En la parte de innovación y transformación, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, digamos que he conocido como todo el tema de innovación. Previamente yo tuve una experiencia en el sector industrial también, en temas de mejora de procesos, que es como digamos, relación directa que tiene con los temas de innovación. Y pues a partir de eso, como que me he metido mucho por los temas de creatividad, de diseño, de innovación, ¿sí? Entonces, a raíz de que nace como este emprendimiento, que con el que, digamos, empezamos como todo este tema de esta charla y posteriores que vendrán, que se llama Sparkit, yo creo como que la gestión estratégica tradicional pues está cambiando, ¿sí? Lo que normalmente uno conoce dentro de una organización como esa visión estratégica que es cómo yo hago una visión, una misión, unos objetivos claros para largo plazo, de pronto ya están como un poco mandados a recoger, pues con todos los temas de agilidad que estamos viviendo hoy en día, los cambios que están ocurriendo todos los días, como nada más vemos el caso de la pandemia, todo el tema del coronavirus y eso, que obligó a las organizaciones a cambiar, digamos, de manera drástica. Y entonces yo soy un fiel creyente de los temas de creatividad como para planear esas visiones, digamos, a mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, digamos que la bandera de Sparkit es el tema de diseño estratégico, que pues suena súper grande, pero digamos que tiene unos pilares muy pequeñitos, y es cómo yo, siendo creativo, puedo planear mi organización a mediano y a largo plazo, ¿sí? Entonces, ese es como nuestro objetivo desde Sparkit. Bueno, de nuestra parte, en Líder Camargo, nosotros estamos involucrados en un sector bastante tradicional, y desde la parte del emprendimiento nosotros también hemos decidido hacer una apuesta a los nuevos, a romper unos paradigmas, ¿no? Porque es un sector muy tradicional. Y dos, cómo logramos sacar nuevas ideas y nuevos procesos, y que veníamos pensando, y a raíz de todo esto que sucedió con la pandemia se nos adelantó muchísimas de las cosas que teníamos pensadas. Y pues este es también uno de los canales por los cuales llegamos a nuestros clientes, ya que nosotros hacíamos visitas presenciales a nuestros clientes, los capacitábamos de pronto en una conversación, en una charla, pero ya no hemos podido tener esa misma cercanía. Sin embargo, la transformación digital de la que habla Andrés Sánchez ha sido para nosotros, aunque en pequeñas porciones, nuestra salvación, nuestra tabla de salvación. Entonces, migramos a redes sociales, migramos a esto que está sucediendo acá, porque aunque no están conectados mis clientes, este link que yo subo a YouTube se les envía por unas listas de difusión o por unos grupos, y ellos lo ven posteriormente. Entonces, es una manera en cómo yo le llego al cliente, y cómo desde la estrategia nosotros también hemos tenido que hacer unos nuevos cambios, hemos tenido que hacer nuevas ideas, ensayando a ver qué funciona y qué no funciona, y vamos viendo los resultados. Y entonces esto que va a suceder aquí es que vamos a unir esta teoría y estas técnicas
y esta metodología que tiene Luis muy bien estructurada y cómo a través de ejemplos reales en una pyme se puede aplicar la innovación y cómo podemos gestionarla. Entonces, ese es el objetivo en este momento, Andrés, y todos los que van a escuchar este video, espero que les guste. Bueno, Luchito, arranquemos. Si quieres, puedes compartir pantalla y vamos a ver por dónde empezamos. Listo. Entonces, bueno, la idea de lo que habíamos hablado, el objetivo, digamos, de esta charla, como había mencionado Derly, es hablar un poquito cómo siendo creativos uno puede llegar a resolver problemas, que digamos es la parte fundamental para uno llegar a pensar que puede llegar a planear una estrategia o una organización a largo plazo con temas de creatividad o con principios de creatividad, ¿sí? Entonces, como para arrancar, tener claro qué es creatividad. Entonces, digamos que la creatividad consiste en pensar cosas nuevas, ¿sí? Que se me ocurran cosas nuevas. La innovación consiste en hacerlas o en ejecutarlas, ¿sí? Aquí, entonces, digamos que tenemos una diferencia o cuál sería como la clasificación entre una cosa y la otra, como para tener un poquito más de claridad. Digamos que hay una gran diferencia entre creatividad e innovación. Normalmente uno como que asimila mucho los términos o inclusive los dice como si uno fuera apellido de otro, y es importante tener claridad de la diferencia que hay entre uno y otro, pues como para entender, digamos, de manera metodológica la importancia de cada uno, ¿sí? Entonces, el proceso creativo, que es como la parte de pensar, de imaginar, de idear, comienza con ideas, ¿sí? Cosas que se me ocurren, cosas que se me vienen a la cabeza. Y aquí es importante y hago énfasis en que normalmente muchas personas dicen, no, es que yo no soy creativo, no, es que a mí no se me ocurren ideas. Realmente todos somos creativos, ¿sí? A una mayor escala, a una menor escala, pero todos somos creativos. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque eso es un sesgo que uno mismo se produce, pues, personal. Cuando uno dice, no, es que yo no soy creativo, realmente no es tan así, todos somos creativos. Claramente hay personas que se les ocurren vainas muy locas que uno dice como, uff, este man sí es un creativo, pero simplemente con el hecho de que uno está haciendo un almuerzo y se le ocurre echarle un ingrediente adicional, ahí ya uno está siendo creativo, ¿sí? La diferencia con eso y la innovación es que la ideación es cuando yo pienso en algo, qué podría yo hacer nuevo, qué ideas se me vienen a la cabeza, y la innovación es cuando yo ejecuto esa idea, ¿sí? Hay, digamos, muchas definiciones de innovación. Cada escuela de negocios puede tener una idea o una definición diferente de innovación, cada creativo, cada innovador puede tener una idea propia. Digamos que la que yo adopto es cuando yo logro ejecutar o llevar a cabo una idea que planteé, y esa idea de una u otra forma me genera un resultado que yo puedo medir o que yo puedo como verlo de manera tangible, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, cuando uno es creativo, y digo que todo el mundo es creativo, es porque todos los días a uno se le vienen muchas cosas a la cabeza. De allá que ejecute todas las cosas que se le vienen a la cabeza, hay un trecho muy grande, ¿sí? Entonces, ustedes no sé si han visto, por ejemplo, artículos o cosas así que dicen como a todas las personas en el mundo se le ocurren al menos a lo largo de su vida 2 ideas que podrían ser multimillonarias, tipo Facebook o Instagram. Entonces hay una gran diferencia entre la creatividad, o sea, se me ocurre una vaina muy loca, y la ejecución. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, cuando uno dice como, ¡ah, mira, este man está vendiendo no sé qué, tal cosa, eso se me había ocurrido a mí, me robaron la idea, ¿sí? Eso es muy común que pase. Uno dice como, no, me robaron la idea, en realidad no, a esa persona también se le ocurrió, pero él tuvo una variación y es que él sí la llevó a cabo, ¿sí? Entonces ahí la importancia entre que se me ocurran cosas y llevarlas a cabo, ¿sí? Ahí estamos todos claros entre la diferencia entre innovación y creatividad. Entonces, yo propongo para que a todos nos quede un poco más claro poner un ejemplo. Entonces, lo vamos a poner desde lo que ha sucedido en nuestra empresa en todo el mes de agosto. Entonces, creatividad. Hicimos un grupo de empleados, inclusive de amigos, nada tenían que ver con la empresa, porque realmente así fue. Y empezamos a decir, oiga, como chévere tal cosa. Oye, sería chévere poder involucrar a nuestros clientes, además de que no sería chévere, es que tenemos que encontrar la manera de que nuestros clientes estén con nosotros de alguna manera conectados. ¿Cómo lo vamos a lograr? Porque aparte de que no hemos podido ir a visitarlos, necesitamos que ellos estén junto con nosotros. Entonces, hacemos esa gestión de ideas muy locas, porque es que si Andrés revisa, por ejemplo, nuestras redes sociales, música, la parte de muchos detalles, de alguna u otra manera.
cosas que definitivamente nada tenían que ver con la ferretería. Eso es ideas. Pero cuando dijimos, vamos a poner hora y fecha en el calendario, vamos a estructurar, vamos a hacer unos contenidos, vamos a utilizar estas herramientas que de hecho fueron redes sociales, vamos a utilizar estas herramientas en este periodo de tiempo y cada uno de ustedes va a tener una misión y vamos a evaluarlo a través de estos indicadores como ventas, como seguidores, como gente que esté, como grupos, cantidad de gente que se una a los grupos. Todos esos son indicadores que vamos gestionando y se empieza a ejecutar. Y hoy te puedo decir que hay un microproyecto que se ejecutó desde la última semana de julio hasta la primera semana de septiembre y tenemos análisis de ventas, análisis de seguidores, publicaciones y demás, que algunas cosas funcionaron, otras no, pero por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, Andrés, es parte de uno de esos resultados, de esos experimentos que hicimos y entendimos que a través de este medio podíamos explicarles a nuestros clientes quiénes éramos y cómo podíamos llegarles y cómo podíamos apoyarles. Ahí están los dos ejemplos. Votamos ideas, pero la innovación fue realmente ejecutar esas ideas y tener resultados a hoy en el escritorio. Ahí vamos bien, ¿sí, Luchito? ¿Vamos bien? Tal cual. Listo, Luchito. Y de hecho ya que mencionas eso, es importante hacer énfasis en que muchas veces cuando uno habla de innovación o la gente que no conoce tanto el término, siente como que la innovación es algo que está por allá arriba, como muy difícil de alcanzar, como la innovación es algo como crear un producto completamente nuevo, crear un Instagram nuevo, un Facebook nuevo, ser el pionero en crear una máquina, un robot, ¿sí? Claramente eso son innovaciones, pero innovaciones vienen desde el punto más sencillo como lo que tú me estás diciendo. Una innovación para ti no quiere decir que sea algo que no se haya hecho ya en otra empresa, ¿sí? Una innovación para el líder Camargo pudo haber sido incursionar en tema de social media, o sea, empezar a crear redes digitales, redes sociales, que de pronto ampliaran un poquito el espectro de la organización. Eso para ti fue una innovación, porque ustedes no manejaban, digamos, con mucha robustez el tema de redes sociales y cosas así. Y aunque muchas otras empresas ya lo hacen, para ustedes en su momento fue una innovación. Entonces es importante también tener en cuenta que una innovación puede ser algo súper pequeño, súper sencillo, simplemente una modificación que yo hago, un ajuste, un cambio, una transformación puede o no ser radical dentro de una empresa o en cualquier contexto, puede ser personal, social, como sea, pero que de una u otra forma me está trayendo un resultado, ¿sí? Si yo puedo decir que ese resultado es positivo de alguna forma, eso es innovación. Si no, pudo haber sido un experimento que yo probé, así por ejemplo como el libro del que hablábamos ahorita de Lean Startup, que es una metodología también como para probar cosas, que puede que no, al final el resultado no haya sido algo positivo, que tú dijeras los indicadores aumentaron, las ventas aumentaron, pero aprendí, ¿sí? Ya sé que esto no lo vuelvo a hacer de esta forma, la mejor forma para abordar estos clientes es de X manera, ¿sí? Entonces es importante eso. ¿Ibas a hacer algún comentario ahí? Sí, te quería decir que adicional, dentro de la experiencia que tuvimos, adicional a lo que tenemos que mostrar, hay algo que no se puede mostrar, pero que está ahí, y es el tema de la cultura. Como hoy, digamos, esta es una empresa familiar, Andrés, aquí trabajo con mis papás, mi papá, mi mamá, mi hermano. ¿Cómo logramos a unas personas que superan los 50 años, que no son millennials ni centennials, lograr convencerlos de que podíamos incursionar por las redes sociales y que a través de una transformación digital podíamos salvar la vaina en este momento? Entonces, poder cambiar ese chip, poder cambiar esa forma de pensamiento, poder pensar, bueno, vamos a experimentar, no pasa nada, no perdemos nada, se invierte poco porque además prototipamos con bajo costo porque no hicimos grandes inversiones. Había un presupuesto bastante limitado y como desde la gerencia estaban aceptando de que podíamos arrancar y que no iba a ser un fracaso, porque si no ganábamos en ventas, ganábamos en experiencia. Entonces, lograr meter ese pensamiento, para mí, eso fue una ganancia brutal. El hecho de poder contar ahorita con un grupo interdisciplinario, estamos ingenieros industriales, ingenieros electrónicos, estamos administradores, estamos asesores comerciales, estamos músicos, pedagogos, financistas,
y todos aportando un solo proyecto y cómo decir y lograr vender esa idea y que todos hubieran estado aportando. Inclusive hasta tuvimos toda la parte de deportes, la parte física, tuve pedagogos, bueno, licenciados en educación física que también nos apoyaron, artistas, tuve una chica que es artista y es bailarina, ¿qué tiene que ver eso? Nada, pero lo hicimos desde la parte del arte. Ay, ¿Pero qué pasó? Que se iba a ir con sus tíos espera, el domingo o Creo que lunes. alguien está ¿dónde con el está micrófono. sonando? Domingo y lunes. Espérame un segundito. No veo. Somos 8 participantes. Bueno, pero Vamos. creo que ya. Hola, ay, no nos habíamos dado cuenta que apenas estamos aquí todos hipnotizados. Bienvenida Catalina, Viviana. Gracias por acompañarnos. Felipe. Bueno, ya somos 8. Luis. Bueno, entonces eso es, o sea, el hecho de poderles decir yo a ustedes, muchachos, lo logramos, por lo menos pudimos meter en nuestro cerebro este pensamiento del Lean Startup, del prototipo, de empezar por lo menos a hacer los ensayos y de tener cómo medirlo ya. Para mí es de verdad algo muy gratificante. Ahora vamos a ver qué más sigue aquí en adelante. Listo, Luis. Listo. Bueno, entonces, ya habiendo hecho como la introducción con respecto a lo que es innovación, a lo que es creatividad, entonces entremos un poquito en tema de solución de problemas, que finalmente era como el tema del que habíamos hablado desde un comienzo. Digamos que por atributo, cuando uno habla de una persona que tiene un atributo de ser resolucionador de problemas o que tenga esas características intrínsecas en su personalidad, se ha identificado como qué cosas uno debería empezar a abordar o qué debería hacer para lograr, digamos, como alcanzar ese punto de resolución de problemas. ¿Sí? Entonces, digamos que unas características específicas de una persona que tenga ese atributo de resolución de problemas son estas que vemos acá. Una de ellas, por ejemplo, es tomar rápidamente nuevas ideas, técnicas y conocimientos. Entonces, una persona que tenga capacidad de resolución de problemas normalmente se adapta muy fácil al cambio, ¿sí? Como que desde donde esté siempre trata como de sacar provecho del contexto del entorno en el que esté. Entonces vaya a hacer una visita y encuentra un aviso, entonces dice, este aviso está interesante, ¿cómo puedo yo hacer algo así en el contexto mío, en mi empresa, en mi vida personal, para resolver algún problema específico que tenga, ¿sí? Tomar un enfoque lógico y estructurado hacia el trabajo, y les digo que esto es un tema muy subjetivo, o sea, hay muchas formas de medir lo que se han sacado como herramientas y cosas así basadas en experiencia. Sin embargo, esto nació de la experiencia, o sea, no es algo que sea una ciencia dura, como unas matemáticas, algo así, son cosas que se han ido identificando. Entonces, una de ellas es como entender que cuando uno tiene un enfoque estructurado hacia el trabajo, cuando yo soy organizado, cuando yo planeo, cuando yo tengo claro cuáles son mis objetivos a mediano y a largo plazo, pues me puedo volver más fácil una persona que resuelva problemas, ¿sí? Otro súper importante es manejar con orientación múltiples pedazos de trabajo pequeños, y es como como cuando uno dice, yo no me como el elefante completo, sino que lo tengo que abordar paso a paso. Yo no puedo resolver el tema más grande, es como la empresa está al borde de la quiebra, ¿cómo resuelvo la quiebra? No, primero tengo que empezar a identificar cuáles puntos específicos son los que me trajeron hasta acá, cómo puedo yo abordar, digamos, esos puntos específicos. No sé, si fue la crisis del COVID, entonces no pude salir a vender, entonces ya hay un problema, no he podido salir a vender, entonces ¿qué otra estrategia busco para empezar a vender? Que era lo que tú mencionabas, por ejemplo, ahorita con respecto a buscar buenas nuevas líneas de acción para generar ventas, ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno tiene un problema, sea pequeño, sea grande, uno siempre tiene que tratar y buscar la forma de fragmentarlo, siempre como hasta el punto más operativo, como hacerlo muy chiquitico para ir resolviéndolo poco a poco, ¿sí? Organizar y documentar análisis para compartir de forma sencilla a través del equipo. Está muy alineado con lo que decíamos ahorita, digamos, de la metodología, y es que cuando uno identifica cosas, entiende cosas de la organización o inclusive también en su vida personal, es muy importante uno tener registro, porque es que a uno se le olvidan las cosas, y en las organizaciones pasa igual, ¿sí? A la gente se le olvidan las cosas, ¿sí? Entonces uno no aprende con facilidad porque yo cometí un error, y puede que es muy probable que en 1 o 2 años vuelva a estar en un contexto similar y vuelva a cometer el mismo error, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene, y eso, por ejemplo, yo lo aconsejo mucho cuando doy, digamos, este tipo de charlas, es lleve un registro de aprendizajes, o sea, un registro documentado donde usted diga qué he aprendido, en qué he fracasado, fracasé, que puede ser simplemente un archivito
en Excel o algo escrito en un cuaderno, lo que sea, pero de tal forma que cuando usted se enfrente a un problema o a X cosa, usted vaya como a esa bitácora y diga, bueno, esto no lo he vivido antes, esto antes no me ha pasado o algo similar, ¿sí? Porque de una u otra forma, si llegamos hasta acá es porque antes tuvimos problemas que logramos solucionar, ¿sí? Y finalmente, ajustarse a diferentes necesidades y perspectivas de los clientes. Eso creo que es súper importante y tú lo estás viviendo 100% en este contexto del sector ferretero. Y es cuando uno empieza a entender las necesidades de los clientes y se adapta no solamente a las necesidades de esos clientes, sino a las necesidades del mercado y del contexto realmente del mundo, como por ejemplo ahorita. Digamos, el sector ferretero no es una industria que sea, digamos, líder en temas de transformación digital, pero con todo este tema de la pandemia se han visto obligados a migrar allá, ¿sí? Entonces es importante tener no solamente la visión de esos clientes adicionales. Cuando un cliente te dice a ti, te llama a ti, Serly, es que tú no me has mostrado el catálogo de agosto, como no, siempre lo tienes en físico y no me puedes visitar, entonces ¿qué hago? No, mira, yo ya lo tengo digital, ya lo tengo todo montado en PDF, te lo voy a compartir al correo electrónico, te lo voy a enviar a través de WhatsApp. Esas cosas pequeñas que uno cree que es algo súper sencillo, con ese tipo de cosas uno está empezando ese proceso de transformación digital o Exacto. de innovar, sí, ese tipo de cosas. Entonces, es importante tener en cuenta las perspectivas tanto de los clientes como del mercado o de lo que exige como el entorno en ese momento, ¿sí? ¿Hasta ahí todo súper claro? Bueno, no sé si alguno de pronto tenga alguna pregunta, porque pues lo que ha dicho Luis, por lo menos para todos nosotros los emprendedores, es clave. Muchas veces pedimos una estructura, ¿sí? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo siguiente? Y aquí está esa estructura para mi concepto. Pero antes que todo, Luis, es conocer el cliente y sus necesidades. Y yo creo que ahí está la clave, porque si no entendemos a nuestro cliente y no tenemos cómo solucionarlo, no vamos a ser exitosos. Pero es tan difícil escuchar a los clientes y adicional es tan difícil que ellos se permitan contarnos qué es lo que les sucede. Este es un mercado en el que es muy complejo llegar a esa intimidad del cliente. Me refiero desde la parte comercial, lógicamente, pero es muy complejo. Entonces, tenemos que encontrar los mecanismos para que estos clientes logren decirnos, por ejemplo, un ejemplo de lo que yo te quería contar. Si nosotros hacemos una entrevista por Google Docs, no recibimos respuestas. No, porque el cliente mío, un cliente ferretero, uno, está muy ocupado, siempre, porque si no está atendiendo mostradores, está atendiendo proveedores, y si no, bueno, está solucionando muchas cosas al tiempo. Dos, en una llamada telefónica podemos recibir su información, pero tenemos que ser tan hábiles y tan rápidos que en una o dos preguntas logremos identificarlo. Entonces ha sido bien complejo. Luchito, nos quedan 10 minutos. No sé si queramos hacer aquí algún momento de pausa para hacer algunas preguntas. Tenemos 10 minuticos, lastimosamente. Pero pues igual veo que hay mucha acogida y podemos seguir haciendo cosas muy similares si nuestros amigos quieren. Tú dirás, Claro que Luchito. sí. Si te parece, abordamos de pronto el proceso de pensamiento de diseño, que me parece súper importante, así lo mencionamos súper rápido, como para que las personas tengan claridad sobre eso. Dale, dale. Sí, digamos, en esta reunión hay alguien que de pronto haya escuchado por casualidad temas de design thinking o pensamiento de diseño, buenísimo. Si no, igual este es el momento para que conozcan sobre ese tema. Digamos que el pensamiento de diseño es la técnica de creatividad como por excelencia, de creatividad y de innovación, ¿sí? Siempre que uno estudia temas de creatividad e innovación, pues ve esta metodología. ¿Y esto por qué nació? Digamos que esto nació precisamente a raíz de entender cómo pensaba un diseñador, porque si ustedes ven los diseñadores, hablemos de diseñadores gráficos, de modas, arquitectos, ese tipo de industrias que se mueven como en ambientes creativos, tienen una forma de pensar bien particular que normalmente es muy difícil de medir, pero pues digamos que a partir de años y años de estudio se logró como estandarizar un proceso para que nosotros los simples mortales que no tenemos esa capacidad tan elevada de creatividad, pues también podamos adaptarnos o entender como los conceptos básicos para lograr procesos de creatividad, ¿sí? Entonces,
5 pasos súper sencillos para lograr un proceso de creatividad que yo pueda empezar entendiendo mi negocio y pueda terminar ejecutando un prototipo o ejecutando una solución viable. Acojámonos al pensamiento de diseño, ¿sí? Entonces tiene cinco fases, digamos, específicas. Voy a pasar súper rápido por cada una de ellas. Pues la idea, tú sabes, como lo acabas de decir, el tiempo es muy corto, pero pues para profundizar en cada una de estas fases hay eternidades, pero pues como para entenderlo hacia grandes rasgos. Arranca con una fase de empatizar, entonces esta es una fase donde yo empiezo a entender al otro, ¿sí? De hecho se llama empatizar, es precisamente porque yo literalmente me tengo que poner en los zapatos del otro, y uno escucha eso muy comúnmente, como no, es que tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona, pero hay que entender algo primordial, es que para yo poderme colocar en los zapatos de la otra persona, me tengo que quitar primero los míos, porque uno siempre trata de entender a la otra persona basado en la experiencia que uno tiene. Y ese tema de desprenderse de los conceptos, digamos, preconcebidos es de los temas más difíciles que hay, pero uno tiene que tratar de hacer lo posible. Y eso la otra persona, yo de una no lance, digamos, como ideas o juicios basados en lo que yo sé, sino que simplemente trate de adaptarme a lo que estoy entendiendo. Y cuando digo entendiendo y empatizar es que yo me meta en la planta y mire cómo estamos trabajando, ¿sí? Que yo me ponga a analizar el proceso de ventas, cómo está funcionando, cómo trabajan los vendedores de la empresa, si el proveedor de materia prima, cómo realmente él me entrega las cosas, cómo hago yo los pedidos y cuánto se demora en darme respuesta. Todo ese tipo de cosas, no pensar como el día a día, que yo sé que digamos es muy común en este tipo de industrias, que nos dejamos comer por el día a día, que yo haga ese ejercicio de separar una hora de tiempo en una semana y yo diga cómo estamos funcionando. No con la cara o con la visión de yo soy el dueño, yo soy el propietario, yo soy el trabajador, sino simplemente como si fuera alguien externo al proceso que está entrando como a mirar, a identificar, ¿sí? Luego cuando yo encuentro o empiezo a hacer ese proceso, la fase de definición, que es como listo, ya conozco el panorama, ahora cuál es el dolor que tenemos o cuál es el problema más grande que tenemos. No sé, el problema más grande que tenemos en este momento es que estamos vendiendo muy poquito. Listo, pues entonces ya identificamos que de todo el panorama que yo estuve viendo, defino que el problema específicamente es ese. Todo esto que les estoy diciendo puede ser hecho con metodologías, ¿no? Aquí es porque estoy pasando súper rápido, pero para empatizar hay metodologías, para definir también lo hay. Luego, cuando yo defino ese problema específico, que digamos en este caso va a ser que no tenemos un nivel de ventas bueno, entra la fase de ideación, ¿sí? Y esta fase de ideación es donde yo empiezo esa parte creativa de botar ideas para buscar soluciones a eso. Y aquí en esta parte específica de ideación es donde más, digamos, teoría hay, donde más literatura, pero pues yo no les voy a decir aquí pónganse a leer libros, que sea este simple slide o esta lámina, y con eso ya ustedes tienen un insumo grande para poder arrancar. Entonces, en la parte ideal es donde yo me siento, digamos, con mi equipo de trabajo, puede ser con las personas con las que yo trabajo, puede ser con mi mamá, puede ser con mi tía, puede ser con alguien que trabaja en otra empresa, cualquier persona, no necesariamente tienen que conocer del entorno, del contexto en el que yo trabajo, porque precisamente la clave de idear es que la persona que yo menos creo, la que uno diría, este no tiene conocimiento sobre mi industria, puede traerme la solución o la idea más viable para dar, digamos, solución a ese problema específico que tengo. Entonces, cuando yo hago esas sesiones, que pueden ser a través de lluvia de ideas y diferentes cosas, logro generar, digamos, una solución. Ya listo, entonces tenemos el problema de que luego identifico que la solución más viable es entrar a un proceso de transformación digital y fortalecer redes sociales y crear una página web y crear un carrito de compras online para que las personas puedan comprar por internet. Abrir otro canal de ventas que antes no tenía. Entonces esa fue la idea que se me ocurrió. Ahora viene la fase de prototipado, ¿sí? Que se me ocurrió a mí, o obviamente en conjunto con el equipo de trabajo que yo estoy haciendo como esa sesión de ideación. Luego viene la parte de prototipado, que es llevar a cabo esa idea que se nos ocurrió o esa idea que fue escogida al final. Entonces, cuando yo prototipo es cuando yo digo, listo, vamos a llevar a cabo una parte o toda la idea que al final salió de este ejercicio y es, listo, entonces vamos a contratar a un community manager para que me cree redes, o si soy un emprendedor que solamente trabajo con una persona o soy yo solo, yo me pongo a crear las redes de sociales, creo yo mismo mi página web buscando por internet como sea, pero de una u otra forma busco la solución a ese problema y al final el prototipo es eso, no sé, creé las redes sociales básicas, creé Facebook, creé Instagram y creé una página web y si es viable, creé el carrito de compras y una tienda virtual, ¿sí? Ese es el prototipo, lo lanzo yo al mercado. Ya le empiezo a decir a mis clientes, miren, ahora ustedes pueden empezar a comprar por la página web directamente.
inclusive no tienen que contactarse conmigo, el proceso va a ser mucho más eficiente. No tienen que esperar hasta que yo les envíe el catálogo actualizado. En la página web ustedes lo van a encontrar, ¿sí? Y finalmente, la parte de evaluación es cómo yo identifico que ese prototipo que yo llevé a la realidad realmente me produjo los resultados que yo estaba esperando o llegar a algo similar a eso, ¿sí? Es como yo tenía unas expectativas y, digamos, las expectativas en este caso era que mis ventas aumentaran. Y si yo logré que mis ventas aumentaran con ese prototipo que yo hice, que fue mi página web, mis redes sociales, que las ventas aumentaran, entonces ese producto o ese proceso o ese como invento específico, como ese plan, ese experimento fue efectivo, ¿sí? Entonces lo logré como cumplir con mis expectativas. Como les explicaba, en la parte de evaluaciones donde yo al final identifico si ese experimento pequeño o grande que hizo, esto, como les digo, puede ser a diferente escala. O sea, yo para aplicar esta metodología no tiene que ser que estoy haciendo una transformación radical en la planta de la empresa. Puede ser algo tan simple como voy a hacer una prueba creando Facebook o cambiando el proveedor de los martillos o de los candados, qué sé yo. Cosas sencillitas que yo pueda al final medir y decir como si esto fue realmente viable. Entonces aquí hago énfasis en esto porque yo sé que hay muchísimas cosas que la gente ya hace por naturaleza. O sea, si ustedes como emprendedores han logrado llegar hasta acá es porque muchísimas de estas cosas ya las han aplicado, ¿sí? Entonces lo interesante, que era lo que yo te decía al comienzo de la charla, es que cuando yo logro adoptar esto, digamos, con una metodología clara, que es esto que les estoy mostrando acá, pues tengo mucha más probabilidad de éxito. Si ustedes han llegado hasta acá a través de haber pasado cosas como la pandemia del COVID, todo este tipo de cosas, y han logrado sobrevivir, ya de entrada son unos duros, ¿sí? Pero si a eso le pueden meter un poquito de metodología donde ustedes digan, vamos a ser un poquito más estrictos con las decisiones que tomamos, que sean basadas en información, que realmente me traigan beneficio, que yo pueda medir, que tenga aprendizajes, ¿sí? Que yo escriba así sea en un cuaderno, en una hoja donde sea, esta semana hice esto diferente y la próxima semana puedo ver si me funcionó o no me funcionó. Cuando uno va adoptando esos principios metodológicos, empieza a sacarle mucho más provecho y a ser como más eficiente y más productivo. El campo nos da la mano, cuenta con Líder Camargo.